A todos, esta es la materia de análisis numérico, grupo 2. Y hoy es día jueves 24 de septiembre, aniversario de Santa Cruz. Bien, vamos a dar inicio entonces. Me da un momento, voy a colocar en pantalla lo que vamos a ver hoy. Ahí está, muchachos. ¿Se ve? A ver, confirmen, por favor. Sí, Ya. Gracias a todos. Les agradezco. Siguen entrando al aula. Bien, muchachos. Siguen entrando al aula. Listo, comenzamos. Método de la secante. Muchachos, un momento, a ver. Ya, método, muchachos, es otro método para resolver ecuaciones no lineales, al igual que los otros dos que hemos visto anteriormente, igual que iteración de punto fijo o el método de Newton-Raphson, lo mismo. Este es otro método más que vamos a aprender hoy día. ¿En qué consiste este método? Bien. Ahí tienen el método de la secante.
Método de la secante. Tengo el eje vertical Y y el eje horizontal X. Y en este sistema de ejes tengo una curva no lineal, cualquiera, digamos esta que está con azul. F de X es mi curva no lineal. Entonces, debo asumir dos puntos. Un punto actual, X sub Y, y un punto anterior al actual, X sub Y menos 1. Fíjense, X sub Y, el punto actual, X sub Y menos 1, el punto anterior al actual. O sea, el menos 1 no quiere decir que le estoy restando 1 al Y. Lo que significa esta nomenclatura significa que este es un punto anterior al actual, que es X sub Y. Por eso, X sub Y menos 1. Entonces, estos dos puntos reemplazo en la función. Al reemplazar en la función, obtengo este punto. Al reemplazar X sub Y, este punto, y obtengo en el eje vertical F de X sub Y. El otro punto anterior, X sub Y menos 1, reemplazo en la función, obtengo este punto, y en el eje vertical puedo leer F de X sub Y menos 1. Entonces, tengo dos puntos, estos dos. Por estos dos puntos, muchachos, trazo una recta denominada secante. Es esta recta que estoy trazando por los dos puntos. ¿Ven? La recta es una recta y se llama secante. ¿Por qué secante? Porque intersecta nuestra curva en dos puntos. En el método de Newton-Raphson habíamos hablado de una tangente, ¿no? Tangente es diferente a secante. Aquí estamos hablando de una secante. Por eso el nombre, el método de la secante. Por eso se llama así el método de la secante. Justamente porque la recta que intersecta esos dos puntos es una secante. Resulta que esta recta, si la prolongamos, intersecta al eje horizontal en este punto. Y para nosotros ese es el punto solución del problema. Una solución exacta. El próximo punto, X sub Y más 1. O sea, X sub Y el punto actual, X sub Y menos 1 el punto anterior y X sub Y más 1 el próximo punto, el que vamos a hallar la solución del problema. La solución verdadera es este punto, la intersección de la curva no lineal f de x con el eje horizontal. Entonces, esta pequeña diferencia que observamos acá, entre la solución verdadera y la solución exacta, para nosotros es el error. Eso es, muchachos. Ese es el método de la secante. Y resulta que esta recta de intersección, esta secante, se forma aquí. Tiene un ángulo de inclinación alfa con respecto a la horizontal. Y se forma aquí un triángulo rectángulo. Aquí observan, este es nuestro triángulo rectángulo. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto, el ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación de la secante.
Entonces, yo puedo decir tangente de alfa. Aquí está. Tangente de alfa. ¿Qué es la tangente de alfa en este triángulo rectángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, ¿qué es el cateto opuesto? La diferencia de estos dos. Si quieren, lo vamos a escribir aquí así. Esta altura, este es el cateto. ¿Qué es esto? Es esta diferencia. F de x sub i menos 1 menos f de x sub i, ¿no es cierto? La diferencia de los dos. Y el otro cateto es esto, esta diferencia. Esto. ¿Cómo calculo eso? X sub i menos 1 menos x sub i, la diferencia de los x. Entonces, caramba. Entonces, la tangente de alfa, puedo decir ahora, f de x sub i menos 1 menos f de x sub i, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí está. Esa es la tangente de alfa, la inclinación de la secante. Y, al igual que en Newton-Raphson, la tangente de alfa es la primera derivada de f de x sub i en este punto. ¿No ve? La tangente de alfa es la primera derivada. Entonces, aquí se forma un sistema. Ahí está mi sistema. Este es mi sistema. Igual, porque los primeros miembros son idénticos. Entonces, resolviendo el sistema, se tiene. Igualando los primeros miembros, me va a quedar f' de x sub i igual a, en el numerador, f de x sub i menos 1 menos f de x sub i, y en el denominador, x sub i menos 1 menos x sub i. Hasta ahí estamos aplicando el método de la secante. Pero el método de la secante dice ahora lo siguiente. La ecuación de Newton-Raphson esta es la ecuación de Newton-Raphson, lo que hemos visto en la clase de ayer. ¿Recuerdan? Esta es la ecuación de Newton-Raphson. Toda esto es la ecuación de Newton-Raphson. Dice que al reemplazar esta ecuación, la ecuación que hemos hallado de la secante, en la ecuación de Newton-Raphson, o sea, esto lo reemplaza aquí, justo en el denominador, en la primera derivada. Y se tiene x sub i más 1 es igual a x sub i menos, en el numerador se mantiene igual. En el denominador, fíjense, estoy colocando toda la ecuación de la secante, f de x sub i menos 1 menos f de x sub i sobre x sub i menos 1 menos x sub i, todo. Simplifico esta ecuación, extremos con extremos, medios con medios, y me queda esta ecuación. Ordeno un poco. Aquí en lugar de x sub i menos 1 menos x sub i, lo invierto. Lo mismo invierto el denominador y me queda esta ecuación. Esta ecuación, muchachos,
es conocida como la ecuación de la secante para resolver ecuaciones no lineales. Ahí está. Esa es ahora la ecuación de la secante. Y si se dan cuenta, o se han dado cuenta, algunos, o todos tal vez, la ecuación de la secante depende de la ecuación de Newton-Raphson. ¿No es cierto? Hemos usado, en realidad hemos reemplazado en la ecuación de Newton-Raphson la primera derivada. La ecuación de Newton-Raphson utiliza la primera derivada, tenemos que derivar la función. En cambio acá ya no. En el método de la secante ya no tenemos que derivar la función, porque ya hemos reemplazado la derivada. Esa es entonces, muchachos, la mundialmente conocida ecuación de la secante. ¿Y cómo ahora aplicamos esta ecuación de la secante? Para eso está el procedimiento de cálculo, lo mismo que hemos hecho ayer en el método de Newton-Raphson. Este es el procedimiento de cálculo. Paso 1. Asumir dos puntos. Un punto actual, x sub i, ¿no es cierto? Y un punto anterior, x sub i menos 1. O sea, dos puntos, uno actual y uno anterior. Tengo que asumir. Luego, o sea, estos dos puntos, el actual y el anterior, esos dos. Luego, el paso 2 dice calcular f de x sub i y f de x sub i menos 1. Entonces, con estos dos puntos que he asumido, reemplazo la función y calculo este f de x sub i y f de x sub i menos 1. Paso 3. Con toda esa información, calcular la solución según la ecuación de la secante. Entonces, reemplazo en la ecuación de la secante. X sub i, f de x sub i, aquí estos dos son f de x sub i menos 1, y x sub i menos 1. O sea, cuatro valores. X sub i, x sub i menos 1, f de x sub i y f de x sub i menos 1, reemplazo en la ecuación de la secante y voy a hallar la solución, esta solución, por el método de la secante, que es el próximo punto. Listo. Entonces, verificar, el paso 4 dice verificar si la solución x sub i más 1 es exacta. Si es exacta, entonces el problema ahí termina. He hallado la solución y termina mi problema. Pero si no es exacta, la otra posición, ¿no? Una es si es exacta y la otra es si no es exacta, entonces tengo que hacer un cambio de variable. Y el cambio de variable dice, el punto anterior x sub i menos 1 va a ser x sub i y el punto actual x sub i va a ser la solución que ha hallado x sub i más 1. En ese orden. Y luego ir al paso 2. Si yo mi cambio de variable, fíjense, invierto estos dos y digo x sub i igual a x sub i más 1 igual que esto, fíjense, acá estoy invirtiendo. Primero hago este cambio de variable
y después hago este cambio de variable, o sea, invierto el orden, solamente invierto el orden y he cometido un error. Y van a ver cuando hagamos un ejemplo por qué. Esto estaría mal. Mal. Tiene que ser en este orden el cambio de variable. Y luego dice ir al paso 2. Vamos al paso 2. Y calculamos el nuevo f de x sub i. Y ahí están las iteraciones. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Así hacemos las iteraciones. 2, 3, 4. Hasta encontrar una solución exacta. Ese es, muchachos, y así funciona el método de la secante. ¿Complicado? No. Muy similar al método de Newton-Raphson, ¿no? Solamente la ecuación va a variar. Después yo lo veo igual. Ejemplo. Se tiene la función, la misma función, el mismo ejemplo, f de x igual e a la menos x menos x. El mismo ejemplo, porque queremos ver cómo varían los diferentes métodos. La solución verdadera es 0,56714329. Ya no sabemos casi de memoria la solución verdadera de este ejemplo. Pero queremos saber cómo se resuelve el mismo ejemplo por todos los métodos, ¿no? Listo. Lo primero que debo hacer es asumir dos puntos. Un punto anterior y un punto actual. X sub i menos 1 y X sub i respectivamente. Asumo el punto anterior 0, el punto actual 1. Asumir quiere decir que yo estoy tomando un valor cualesquiera para esas dos variables. Pedrito puede decir X sub i menos 1, 2 y X sub i 5. Juancito puede decir X sub i menos 1, 10 y X sub i 100. Eso quiere decir asumir. Cualquier valor consideramos en este punto. Luego entramos al paso 2, entonces, iteración 2, o perdón, iteración 1. Estamos entrando, y ya no he anotado paso aquí porque es igualito que el método de Newton-Raphson. Estos dos puntos reemplazamos en la función y hallamos f de x sub i menos 1. Este 0 reemplazamos en la función, e a la menos 0 nos sale 1. X sub i reemplazo en la función, e a la menos 1 me sale 0, menos 0.632121. Fíjense, los dos puntos, el punto actual y el punto anterior, es reemplazado en la función. Y he obtenido f de x sub i menos 1 y f de x sub i. Bien, esos cuatro valores ahora los reemplazo en la ecuación de la secante. Aquí está. Esta es la ecuación de la secante. Si quieren, volveremos anteriormente. Estoy reemplazando en esta, en la ecuación de la secante. Aquí está el paso 3. En ese orden. Entonces, x sub i más 1 es x sub i. Aquí. 1. Menos
f de x sub i, que es este valor, que multiplica a en el numerador x sub i menos x sub i menos 1. Esa diferencia. En el denominador, f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Aquí está. Fíjense, lo único que he hecho es reemplazar estos 4 datos en la ecuación, aquí está, de la secante, en esta ecuación. Es reemplazado, nada más. Es reemplazado. Entonces, no he hecho nada del otro mundo, solo es reemplazar. Entonces, ahora utilizo mi calculadora y obtengo f de x sub i más 1 igual a 0.612700. Ahí está, muchachos. A ver, hasta este punto, ahorita todos agarren sus calculadoras y verifiquen esto que he hecho en la primera iteración. Por ahí me he equivocado. A ver, verifiquen, les voy a dar 2 minutitos. Verifiquen, muchachos, con sus calculadoras. Verifiquen, por favor. Estamos trabajando con 6 decimales. Sí, está correcto, Inge. Está correcto, ¿no ven? A ver, todos verifiquen, muchachos, todos. Agarren sus calculadores, tienen que Oye, ingeniero. hacerlo, ya. Está Tienen bien. que hacerlo. Eso, así, tienen que hacer, tienen que manejar las calculadoras. Listo. Una vez que obtengo esta que es x sub i más 1, esta es la solución exacta, pero es en la primera iteración, en la iteración 1. ¿Es exacta? No. Entonces, tengo que hacer el cambio de variable. El cambio de variable que había dicho o había mencionado anteriormente, fíjense, ¿qué dice este cambio de variable? X sub i menos 1 es igual a x sub i. ¿No es cierto? X sub i menos 1 es igual a x sub i. Aquí está, es esto. Si quieren lo vamos a anotar aquí. X sub i menos 1 es igual a x sub i. Y x sub i no me deja esto, qué macana. Ya, algo ha pasado. Y x sub i no puedo hacer aquí abajo, muchachos. Voy a tener que borrar un momentito todo esto. Más arriba. X sub i menos 1 es igual a x sub i. Y x sub i es igual a x sub i más 1. Este es el cambio de variable que estamos haciendo. Aquí está. X sub i menos 1, dice, es igual a x sub i. Entonces, ¿cuánto vale x sub i? Fíjense, vale 1. Ahí está el 1. Y x sub i, aquí está la ecuación, es igual, dice, a x sub i más 1. ¿Cuánto vale x sub i más 1? Aquí está, 0.612700. Aquí está. He hecho el cambio de variable, ¿ven?
Pero, ¿qué pasa si yo ahora este cambio de variable lo invierto, lo hago al revés? Primero hago x sub i igual a x sub i más 1. Y luego digo x sub i menos 1 igual a x sub i. ¿Qué va a pasar si yo invierto? Fíjense, si digo hago así, el mismo, pero al revés. X sub i es igual a x sub i más 1. Aquí está. X sub i es este valor, x sub i más 1, 0.612700. X sub i vale esto. Ahora vengo aquí y digo, x sub i menos 1 va a valer x sub i. Entonces, si se fijan, al decir esto, este valor yo lo estoy trayendo aquí. Y resulta que son iguales. Cuando haga esa operación en la calculadora, eso me va a entender. X sub i menos 1 es x sub i, pero ¿cuánto vale x sub i? Vale esto, 0.6127. ¿Se fijan? Entonces, esto está mal. No puedo hacer el cambio de variable en este orden. Tengo que respetar este orden. De lo contrario, voy a cometer un error. Siempre en este orden. Fíjense, haciéndolo al revés, sale mal. Entonces, ir al paso 2. Voy al paso 2 y estoy entrando a la segunda iteración. Iteración 2. Ahora, estos dos puntos que he hallado, estos dos, tengo que reemplazar en la función. Estos dos reemplazo y hallo f de x sub i y f de x sub i menos 1, ¿no es cierto? Antes, en la primera iteración, estos dos puntos me han servido para hacer lo mismo. Como es iteración, el proceso es repetitivo. Esos dos puntos ahora reemplazo. Hallo f de x sub i menos 1, e a la menos 1 menos 1, con el 1 de acá. Me sale menos 0.632121. Y f de x sub i, con este valor, con este x sub i, 0.612700, reemplazo. Y obtengo f de x sub i menos 0.070814 y f de x sub i menos 1 obtengo menos 0.632121. Esos cuatro valores los reemplazo en la ecuación de la secante. Aquí está, es reemplazado en la ecuación de la secante. Numerador, denominador, todo es reemplazado en la ecuación de la secante. Aquí está. Este es x sub i menos f de x sub i que multiplica a x sub i más x sub i menos x sub i menos 1, todo dividido entre f de x sub i menos f de x sub i menos 1. Ahí está, es reemplazado los cuatro valores. Utilizo mi calculadora y obtengo la solución exacta. X sub i más 1 dice que es igual a 0.563839. Esta es la solución exacta en la segunda iteración, muchachos. A ver, agarren sus calculadoras y verifiquen lo que he hecho aquí en la iteración 2. Por ahí me he equivocado.
Verifiquen, a ver, muchachos, todos con sus calculadores. 2 minutos. Inge, está bien, Inge. ¿Ya lo has Está bien. verificado? Sí, Bien, Inge. bien. Bien, me gusta, bien. A ver, todos los demás, verifiquen también. Está bien, Inge. Agarren sus calculadores, tienen que agarrar sus calculadores, no solo mirar y mirar, hay que practicar. Y la forma de practicar es agarrar la calculadora y hacer las operaciones que hemos colocado ahí en la pantalla. Está bien, Inge. Eso. ¿Cómo es, muchachos? ¿Todo bien? Sí, Inge. Todo correcto, Eso, Inge. eso. Entonces, esta me pregunto, 0.563839, si comparo con la solución verdadera, ya tengo 2 decimales de precisión. Me pregunto, ¿es solución exacta? Para eso tengo que ver las últimas 2 soluciones. En la iteración 1, su solución, y en la iteración 2, su solución. ¿Son iguales? No. Entonces, no es exacto. Por lo tanto, digo, entonces voy a hacer mi cambio de variable, el cambio de variable que he hecho allí, aquí en el orden correcto. X sub i menos 1 es igual a X sub i. ¿Cuánto vale X sub i? Vale 0.612700. Ahí está mi cambio de variable. Aquí no me tengo que equivocar. Y X sub i, dice aquí está, X sub i es X sub i más 1. O sea, la solución 0.563839. Ahí está, hecho mi cambio de variable para las 2 ecuaciones. Y con esto me voy al paso 2. Entonces estoy entrando a la tercera iteración. Ahora el procedimiento se hace repetitivo, por eso se llama iteración. F de X sub i menos 1, reemplazo E a la menos 0.612700 menos 0.612700. F de X sub i menos 1 es menos 0.070814. Y F de X sub i es E a la menos 0.563839 menos 0.563839. Utilizo mi calculadora y F de X sub i sale 0.005181. Reemplazo estas 4 variables en la ecuación de la secante. Aquí está la ecuación de la secante. Es reemplazado todito. Es larga. Fíjense, larga la ecuación. Todo estoy reemplazando en la ecuación de la secante. Ahí está. Y obtengo que X sub i más 1, el próximo punto, es 0.560508. Esa es la solución exacta en la tercera iteración. Entonces, me fijo. En la segunda iteración, este es el resultado. Este es igual a este. Estos dos son iguales. Me fijo. ¿Son iguales? No. Entonces no es exacto. Entonces hago mi cambio de variable. X sub i menos 1 es igual a X sub i. Ahí está. ¿Cuánto vale X sub i? Aquí está. El último X sub i que he hallado es 0.563839. Y X sub i
es la solución x sub i más 1, esto, 0.560.508. Y voy al paso 2, estoy entrando entonces a la cuarta iteración. Y calculo f de x sub i menos 1 es e a la menos 0.563839 menos 0.563839 y eso había sido igual a 0.005181. Luego calculo f de x sub i que es igual a e elevado a la menos 0.56058 menos 0.56058 y eso había sido 0.010411. Todos esos valores reemplazo en la ecuación de la secante. Y aquí está, larga la ecuación de la secante cuando reemplazo todo esto. Larga la ecuación. Entonces reemplazo, utilizo mi calculadora, mi poderosa calculadora, ¿no es cierto? Y encuentro que la solución x sub i más 1 es 0.567139. Comparo con la solución verdadera, fíjense, tengo 4 decimales de precisión. Pero ahora me pregunto, esta solución que he encontrado, con la anterior solución, con esta, ¿son iguales? No son iguales. Entonces, hago mi cambio de variable. No es solución exacta. X sub i menos 1 es X sub i. Y X sub i es igual a X sub i más 1. La solución exacta. Hago la quinta iteración. Y obtengo este resultado. Ya he anotado directamente el resultado. 0.567143. Pero yo no sé si esa solución es válida. Entonces me fijo la última solución con esta. Estas dos soluciones son iguales. No son iguales. Entonces hago la sexta iteración. Y en la sexta iteración encuentro 0.567143. Y me pregunto, estas dos últimas que he hallado, esas dos últimas soluciones, ¿son exactas o son iguales? Sí, son iguales. Fíjense. Entonces, eso quiere decir que esta es mi solución exacta. Este es mi resultado. Este es mi resultado porque las dos ya son iguales. Ahí está el resultado. Y si comparo con la solución verdadera, ahí tengo 6 decimales de precisión. He encontrado la solución exacta de mi problema en la quinta iteración. 5 iteraciones he tenido que hacer para resolver este problema por el método de la secante.
Eso es, muchachos. Preguntas. ¿Está claro? Todo claro, Inge. Eso, me alegro. Entonces, haremos un resumen. Con el método iteración de punto fijo, el mismo problema en 26 iteraciones. Con Newton-Raphson, el mismo problema en 3 iteraciones. 3, ¿no? O 4. 3 creo que fue. Y con el método de la secante, el mismo problema en 5 iteraciones. Entonces, saquen ustedes las conclusiones. El día de ayer les he dado un ejemplo para que resuelvan por el método de Newton-Raphson. El mismo ejemplo, resuélvanlo con el método de la secante, como al modo de practicar, muchachos. Porque la próxima clase, que es mañana, vamos a dar un repaso. Mañana, repaso método de Newton-Raphson, iteración de punto fijo y secante. Hice una consulta. Sí, Para punto fijo, en el repaso, tenemos que poner necesariamente todas las iteraciones que hagamos. claro, yo les voy a decir, pues. Está bien. Todo claro, dice un muchacho. Bien, me alegro. Es que explica muy bien, Inge, dice. Bueno, y es que lo estoy haciendo así online, ¿no? Porque en directo yo creo que me sale mejor la clase cuando estamos en forma presencial. Bien, muchachos, todo claro. Entonces, mañana vamos a dar nuestro repaso. Practiquen, les he dado ese problema. No es nada complicado. Voy a ir a colocar esto al Classroom y a nuestro grupo del WhatsApp. Ahí nos vemos en el grupo del WhatsApp, muchachos.
Bien, hasta luego, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Mañana. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, Inge.